Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por... No lo acercamos mucho. Muchas gracias por haberme invitado a participar de esta sesión sobre fallos medulares en las que yo voy a hacer un repaso del trasplante en fallos medulares, pero en pacientes adultos. Entonces, bueno, estos son mis conflictos de interés y hay algunos slides que voy a saltear porque la doctora muy bien comentó, digamos, las características de algunas, digamos, mecanismos genéticos que generan o que están asociados con estas enfermedades. Pero este grupo heterogéneo incluye básicamente la anemia Fanconi, disqueratosis congénita, síndrome Schwachman-Diamond, anemia Blackman-Diamond y neutropenia congénita, y yo me voy a referir a las tres primeras patologías, porque en las dos últimas, el caso de pacientes adultos trasplantados por ellas es verdaderamente excepcional. La anemia de Fanconi sabemos que tiene una alteración de la capacidad de reparación del ADN. No voy a referir al mecanismo porque ya lo mencionamos, pero esto determina asociado, digamos, una mayor frecuencia del fallo medular que ocurre en el 90% de los pacientes a los 40 años, y el fallo medular se describe como dependiente del estrés oxidativo, de la intolerancia al distrés oxidativo y la hipersensibilidad que tienen estos pacientes a las citoquinas proinflamatorias, lo que determina un desgaste progresivo del pool de células progenitoras. También tiene una mayor frecuencia de desarrollo de tumores sólidos, que no voy a mencionar, y digamos el tipo de tumores, una mayor tendencia al desarrollo de mielodisplasia y leucemia mieloblástica aguda, que puede ocurrir hasta en un 33% de los pacientes a los 40 años, y otras afecciones orgánicas, además de estigmas físicos. El trasplante en la anemia de Fanconi es el único recurso curativo, pero como ya dijo la doctora, no modifica la evolución de las otras afecciones. Entonces, los pacientes que reciben un trasplante, además de seguir, digamos, de no alterar este trasplante la evolución natural de la enfermedad y presentar en la evolución mayor riesgo de desarrollar enfermedades malignas, el proceso inflamatorio y de agresión que puede ocurrir durante el trasplante condiciona una aparición más temprana de estos tumores y una mayor incidencia también de estos tumores. Los pacientes también se presentan un mayor riesgo de rechazo, y este riesgo de rechazo tiene que ver con la complejidad de su patología. No es un rechazo inmune como en la anemia plástica, sino que es un rechazo que tiene que ver con esta compleja afección de la hematopoiesis y además, precisamente por la hipersensibilidad a las citoquinas proinflamatorias, mayor riesgo de desarrollar H agudo y crónico, y este a su vez de perpetuarse en el tiempo, de difícil respuesta al tratamiento, y además también incide aumentando el riesgo de desarrollo de tumores. Entonces, si bien la mayoría de estos pacientes se trasplantan en la edad pediátrica, y en realidad la recomendación en los pacientes pediátricos es trasplantarlos tempranamente, en los adultos, dado que presentan una mortalidad asociada al trasplante mayor que la población pediátrica, el trasplante tiene indicaciones muy precisas y estrictas. Digamos, los expertos refieren a que la población pediátrica tiene como una indicación preemptive, ¿no? El paciente joven que se diagnostica con un Fanconi tiene indicación de trasplante. Esto no es así en los pacientes adultos. ¿Y por qué un paciente adulto por qué un paciente con Fanconi llega a la edad adulta y sin haber recibido un trasplante? Bueno, porque muchos se diagnostican tardíamente o no tienen un donante adecuado o porque, por lo que me dijeron, bueno, no aceptan trasplantarse en el momento en el que se les ofrece el trasplante. Entonces, las indicaciones son la presencia de citopenias severas, sin respuesta a los andrógenos, la aparición de alteraciones citogenéticas, esto creo que es así, la aparición de alteraciones citogenéticas de mal pronóstico
obviamente el desarrollo de mielodisplasia con exceso de blastos o transformada y obviamente el desarrollo de leucemia mieloblástica aguda, que en muchos casos no se trata a pesar de que sería conveniente tratarla. El régimen condicionante que se utiliza en la enfermedad de Fanconi, precisamente por esta hipersensibilidad a la quimioterapia y a la radioterapia, sufrió una evolución diagnóstica una evolución no diagnóstica, sino que una evolución histórica desde los primeros casos que fueron trasplantados y reportados por Gluckman en los años 80, estos pacientes fueron condicionados con el mismo régimen, la misma intensidad de dosis que los pacientes con anemias aplásticas adquiridas que se trasplantaban en ese momento, con una dosis de ciclofosfamida de 100 a 200 miligramos kilopeso, y como ustedes ven, además de tener una alta tasa de rechazo y una alta tasa de enfermedad de injerto versus huésped, la sobrevida global a 3 años era muy pobre. Esto determinó, digamos, conociendo las características de la enfermedad, se tomó la decisión o determinó que las dosis de quimioterapia se redujeran al 10% de las dosis originales, pero en ese momento, para tratar de reducir el rechazo, se agregó radioterapia a una dosis de 500 centig. Este régimen condicionante mejoró la sobrevida, pero el H siguió siendo alto y la tasa de rechazo, si bien bajó, continuó siendo de 10%. Fue Bonfim y colaboradores, que es una pediatra brasilera, la que en su población pediátrica por primera vez definió o estableció administrar solamente una dosis baja de ciclofosfamida. Con este régimen condicionante, a pesar de presentar todavía una tasa alta de rechazo de 12%, y enfermedad de injerto versus huésped, los resultados de sobrevida global a 3 años mejoraron significativamente. A partir de ahí, en los años 2000, el agregado de fludarabina como una droga inmunosupresora y de timoglobulina con el objetivo de reducir el rechazo y de reducir también la enfermedad de injerto versus huésped. Algunos grupos también, tanto digamos en trasplante de donante relacionado idéntico como en trasplante de donante alternativo, agregaron también depresión de células T ex vivo con el objeto también de reducir la enfermedad de injerto versus huésped. Bueno, diferentes combinaciones. Meta incluso redujo la dosis para tratar de reemplazar la TBI, agregó dosis muy bajas de busulfán, como ustedes pueden ver en estos diferentes esquemas. Macmillan y colaboradores, que es un grupo pediátrico de la Universidad de Minnesota, en el año 2008 hicieron un trabajo en el que trataron de evaluar en trasplante de donante alternativo a ver si había alguna dosis de TBI que pudiera agregarse al régimen condicionante con el objetivo de disminuir la tasa de rechazo. De hecho, las dosis de 500 o de 450 centig siguieron siendo muy agresivas para estos pacientes, pero también las dosis de 200 o de 150 no se asociaron a reducción del rechazo. Entonces ellos establecieron, y así lo demostraron, y después Llave también lo demostró en su experiencia, que el agregado de una TBI de bajas dosis de 300 centig en donantes alternativos podía ser beneficiosa. Un trabajo muy interesante que quizás ustedes conozcan, del grupo del EBMT, en el que reportaron los resultados de 795 pacientes. Bueno, demuestra, y en este grupo de 795 pacientes, como les decía, 15% son mayores de 20 años, con un rango que llega a 48 años. Entonces demostraron cómo los resultados más acá, digamos, del año 2000 versus los casos iniciales, fueron mejorando los resultados. E identificaron los factores que eran importantes tratar de respetar como para mejorar estos resultados. Entonces, tanto en trasplante de donante relacionado idéntico como en trasplante de donante no relacionado, y podemos entender que por la naturaleza de esta enfermedad
En general, por lo menos el 50% de los pacientes se van a trasplantar utilizando un donante no relacionado, porque los donantes familiares siempre deben ser estudiados y estar seguros de que no son portadores del mismo defecto genético que el paciente, obviamente. Entonces, el uso de médula ósea como fuente del injerto, el agregado de fludarabina como droga inmunosupresora en el régimen condicionante, y el beneficio se observa principalmente en trasplante de donante no relacionado, el agregado de timoglobulina. Entonces, con respecto al agregado de TBI, como vemos, cuando el trasplante está usando como fuente del injerto un donante relacionado, el agregado de TBI no es conveniente. Obtenemos mejores resultados cuando no agregamos TBI. Cuando el donante es un donante no relacionado, bueno, el agregado de TBI pareciera ayudar a disminuir la tasa de rechazo. De la misma manera, si bien los resultados, digamos, entonces vemos que utilizando un donante histoidéntico relacionado y el resultado de los donantes no relacionados, pero macheado, no con un mismatch, han mejorado significativamente. Todavía hoy, si el donante es un donante familiar histoidéntico, los resultados son mejores también. Ahora, estos son en general los resultados pediátricos, digamos, los que llegan a una sobrevida que supera el 90%. ¿Qué pasa con los adultos? Todos estos factores también mejoraron los resultados en los pacientes adultos, pero como ustedes pueden ver acá, en este grupo de 44 pacientes reportado por el grupo de trasplante del Mediterráneo Oriental, que igual que el grupo latinoamericano tiene vínculos con el EBMT, 44 pacientes trasplantados después del 2001 con una media edad de 18, con un rango de 15 a 23. Como ustedes ven, inicialmente, digamos, en el primer año, rápidamente por el daño tisular, por la tasa de rechazo, o sea, toxicidad del trasplante, la sobrevida global en estos pacientes cae rápidamente y se instala en un nivel que está entre 50 y 60, pero nunca el 90% que se observa en los pacientes pediátricos. El grupo europeo también publicó una serie de 199 pacientes adultos trasplantados entre 1999 y 2014, la media edad 23 años, con un rango de 18 a 48. 48% de los pacientes habían recibido un trasplante de donante relacionado y otra vez en el primer año comienza a caer la sobrevida y las causas principales de mortalidad son la infección, la enfermedad de injerto versus huésped y más tardíamente, como dijimos, las otras afecciones de esta enfermedad no son curadas por el trasplante, de manera que a medida que pasa el tiempo, más allá de los 6 o 7 años, la sobrevida también puede seguir cayendo a expensas del desarrollo de tumores sólidos y del daño orgánico que digamos, es propio de la naturaleza de la enfermedad. En este grupo de pacientes, claramente aquellos que fueron trasplantados por un fallo medular tuvieron una mejor respuesta, una mejor sobrevida a largo plazo, versus aquellos que son trasplantados cuando desarrollan la leucemia mieloblástica aguda. Y en este caso, cuando los pacientes son trasplantados por una leucemia aguda o por una progresión clonal, mielodisplasia también, en este grupo de pacientes, 70 pacientes también del EBMT, trasplantados entre el año 99 y el 2016, una media de 14 años, pero con un rango que llega a los 23. Entonces vemos que si bien la sobrevida es baja, los pacientes que logran trasplantarse, que llegan al trasplante habiendo logrado una remisión completa, presentan una sobrevida global a 5 años de 71% versus aquellos que no logran la remisión completa o que no se tratan. Entonces, en estos pacientes la sobrevida global es de 37%. Una recomendación de los expertos es
que cuando se decide tratar, esto no tiene que ver con fallos, pero tiene que ver un poco con Fanconi, entonces lo vamos a comentar y quizás después si hay algún pediatra presente puede comentar sobre esto, ¿no? Pero los expertos adultos, por lo menos, la recomendación que hacen es que si uno va a administrar quimioterapia para el tratamiento de la leucemia, obviamente los pacientes presentan la misma sensibilidad que a las altas dosis de quimioterapia, ¿no? Entonces, los tratamientos en general son mucho más cortos porque a veces toleran solamente un ciclo de fludarabina, Ara-C, algo así, y nada más que esto, dosis bajas, pero puede ocurrir que el paciente no recupere su hematopoiesis, ¿no? Que presente neutropenias muy prolongadas, entonces la recomendación es tener un donante potencial identificado, como para en algunas ocasiones quizás sea necesario, digamos, rescatar al paciente con un trasplante. Entonces, como conclusión, es que en Fanconi el trasplante en pacientes adultos con anemia Fanconi se asocia a una mayor mortalidad que en los pacientes pediátricos, por lo que el trasplante antes del desarrollo del fallo medular o de clonalidad no es recomendable. Se asocia a una alta tasa de rechazo del injerto y también de itch crónico persistente en el tiempo, lo que predispone al desarrollo de tumores sólidos secundarios post-trasplantes, y esto ocurre en un 12% de los casos en la evolución post-trasplante, ¿no? El desarrollo de enfermedades malignas disminuye obviamente la sobrevida global tardía de estos pacientes. La inclusión de fludarabina en los regímenes condicionantes de intensidad reducida y el uso de médula ósea como fuente del injerto mejorarían la sobrevida global en el trasplante con donante relacionado idéntico aún en los pacientes adultos, porque en ese grupo de 199 pacientes adultos, 22 pacientes que fueron trasplantados en estas condiciones presentaban a 36 meses una sobrevida global de 84%. La TBI a dosis de 300 centig reduce la tasa de rechazo en trasplante de donante no relacionado o en caso de pacientes muy politransfundidos, por lo que sería beneficiosa solamente en estos casos. Debe descartarse el compromiso de enfermedad en todo donante familiar, obviamente. El segundo fallo medular sobre el que voy a hacer algunos comentarios, bueno, es la disqueratosis congénita, ya lo mencionó, bueno, Gabriela, sobre el tema de las telomeropatías, pero bueno, esta enfermedad, de la misma manera, por el compromiso telomérico, tiene limitada capacidad de reparación tisular, de manera que acá también se repite la mayor sensibilidad a la quimioterapia, la menor capacidad de reparación ante la agresión de la quimioterapia en el trasplante y de algunas de las complicaciones del trasplante. A pesar de esto, estos pacientes presentan fallo medular en un altísimo porcentaje de los pacientes y presentan otras complicaciones que no son resueltas por el trasplante, como por ejemplo la enfermedad pulmonar, que es la segunda causa de muerte, la enfermedad hepática no asociada a infección ni alcohol, pero que puede llevar a la cirrosis, complicaciones neurológicas, gastrointestinales, oculares, de la uretra, etc., predisposición a enfermedades malignas como mielodisplasia, LMA y tumores sólidos, y también pueden presentar inmunodeficiencia T y B. De manera que la indicación acá también es estricta y es solamente en el caso de fallo medular progresivo con dependencia transfusional en pacientes adultos, ¿no? Estoy refiriéndome solamente a este grupo etario. ¿Por qué un paciente con disqueratosis congénita llega a la edad adulta y quizás a la indicación de trasplante? Otra vez, que me corrijan los pediatras si me equivoco, es porque, bueno, muchos se diagnostican tardíamente. Y esto digo, corríjanme los pediatras porque recién hablábamos con el doctor Yantorno. Es muy raro, ¿no?, ver estos pacientes en la práctica, así que, bueno. Y como dijimos, el trasplante no modifica la evolución natural de la afectación de otros órganos.
La afectación orgánica previa predispone a una mayor morbimortalidad, obviamente, de manera que el paciente tiene que ser cuidadosamente seleccionado antes de avanzar hacia el trasplante, y también predispone al desarrollo de enfermedad de injerto versus huésped, aguda y crónica. La presencia de inmunodeficiencia TB se reporta como que se asocia con mayor fibrosis pulmonar post-trasplante. Algo para comentar también con respecto a la fibrosis pulmonar es que si bien forma parte de la evolución natural de la enfermedad, el trasplante también predispone al desarrollo o a la exacerbación de la misma. Por eso, en los pacientes post-trasplante se observa una tasa mayor de fibrosis pulmonar, 14% versus 8 o 9% que se observa en los pacientes que no reciben un trasplante. El donante, obviamente, como en todo fallo medular, tiene que ser, si es relacionado o familiar, tiene que ser evaluado adecuadamente en busca del defecto genético si lo conocemos, y si no lo conocemos tenemos que estudiar la longitud de los telómeros en linfocitos de sangre periférica por citometría de flujo, y un hermano afectado obviamente no puede ser donante aunque no presente manifestaciones clínicas. Históricamente estos pacientes fueron trasplantados con regímenes condicionantes mieloablativos, pero a partir del año 2000 comenzó a utilizarse regímenes de intensidad reducida, siempre con dosis reducidas de ciclofosfamida, diferentes combinaciones, ciclofosfamida, fludarabina, con timoglobulina o campas, busulfán a dosis muy bajas, 0,8 miligramos kilopeso día, o sea, por día, por 4 días, ciclofosfamida, o fludarabina con irradiación corporal total, pero a dosis muy bajas de 200 centig. La fuente del injerto recomendada, obviamente, como todos los fallos medulares, es la médula ósea. Y entonces, en lo que podemos ver en esta serie de 109 pacientes, en la que el rango de edad va de 1 a 35, pero el 30% era mayor a 20 años, entonces los pacientes trasplantados antes del año 2000, con regímenes de mieloablativos, digamos, vemos que la sobrevida global de los pacientes ya desde el primer año va decayendo. Bueno, acá siempre las mismas causas: rechazo, infección, enfermedad de injerto versus huésped, y más tardíamente, a partir de los 6 o 7 años, cuando comienza a exacerbarse o agravarse o aparecer el compromiso pulmonar y el compromiso hepático por las afectaciones orgánicas de la enfermedad. Cuando miramos los pacientes trasplantados después del año 2000 con regímenes de intensidad reducida, vemos que los resultados en los primeros 5 años han mejorado significativamente, donde tenemos sobrevidas globales que superan el 60%, entre 60 y 70%, pero otra vez, más allá de los 6 o 7 años, la sobrevida global cae y se equipara un poco con los resultados previos. Si los resultados antes del año 2000, a 10 años del trasplante, no superaban el 20%, bueno, ahora se encuentran entre el 20 y el 30%. Bueno, esto ya lo mencionamos. Entonces, esta es una enfermedad, digamos, que tiene como dos etapas de situaciones de mortalidad. Una etapa temprana asociada, digamos, a la toxicidad del trasplante y los efectos inmunes del trasplante, y una segunda etapa que depende de las complicaciones orgánicas que tienen que ver con la naturaleza de la enfermedad. De todas maneras, como ustedes ven, bueno, la edad obviamente siempre es un factor que impacta los resultados del trasplante, tanto en fallos medulares hereditarios como en los adquiridos, y como ven acá, los pacientes mayores de 20 años, la sobrevida supera apenas el 40%, 45, 46%. Los resultados con donante relacionado claramente superiores a los resultados observados con donante no relacionado, y siempre cuando hablamos de no relacionado
es full match, ¿no? 10 de 10, porque si hay un mismatch los resultados son aún peores, pero como mencionamos también, a medida que pasa el tiempo, los resultados de sobrevida global se acercan dado las complicaciones de la enfermedad. Y otra vez acá la comparación entre régimen de intensidad reducida o el mieloablativo, donde se observan resultados superiores, dada la menor toxicidad del régimen condicionante, pero también lo que empieza a observarse, y en esto falta seguimiento para ver si se confirma, es que con régimen de intensidad reducida, las complicaciones tardías del trasplante también son menores. Menor fibrosis pulmonar y menor complicación hepática también aparentemente, aunque esto no es significativo, pero falta, digamos, la evolución, el seguimiento en el tiempo y mayor número de casos, obviamente. Entonces, como conclusión, podemos decir que si bien la sobrevida global a 2 años en pacientes adultos es cercana al 60%, esta va decayendo hasta 28% a los 10 años debido a las fallas orgánicas relacionadas a la naturaleza de la enfermedad. Desde el año 2000, el uso de regímenes de intensidad reducida constituye el estándar de tratamiento con el objetivo de reducir las tasas de complicaciones orgánicas de la enfermedad post-trasplante. Y entonces acá hay un planteo, ¿no? Un poco lo que mencionó la doctora sobre el danazol y el aumento, la estabilidad de los telómeros. Hay algunas hipótesis que dicen que el uso post-trasplante quizás reduciría la tasa de complicaciones relacionadas o dependientes de la enfermedad. Pero bueno, esto me parece que está todavía por demostrarse, me parece, ¿no? En cuanto al síndrome de Schwarzman-Diamond, que es una de las ribosomopatías, de la que la doctora ya mencionó, habló, digamos, algunos aspectos. Es una enfermedad que, bueno, que también están comprometidas los genes que codifican las proteínas que tienen que ver con la estabilidad del ribosoma, digamos, y su función. Entonces, además de la afectación esquelética, insuficiencia pancreática, cardiopatía, disfunción inmune, estos pacientes también evolucionan al fallo medular. Estos pacientes en general tienen compromiso de una sola línea, pero con el tiempo pueden agregar fallo medular más severo, progresar a la aplasia medular y puede llegar a presentar aplasia hasta en el 60% de los casos. También tiene tendencia a presentar mielodisplasia y leucemia, y según el registro francés de esta enfermedad, se reporta un riesgo de presentar clonalidad hasta en 35% de los pacientes a los 30 años. También pueden presentar tumores sólidos y en general comienzan a aparecer después de los 20, 22, 23 años. Entonces, las indicaciones de trasplante en los pacientes de mayor edad o pacientes adultos son las citopenias progresivas con dependencia transfusional, fallo medular, la progresión clonal y la mielodisplasia, como en todos los fallos medulares congénitos, obviamente. La diferencia acá es que en esta patología es que históricamente los pacientes se han trasplantado también con regímenes de intensidad de mieloablativos, digamos. Un 54% de los pacientes históricos reportados se han trasplantado con regímenes de intensidad completa, digamos. Estos pacientes presentan una falla de engraftment elevada también, 15% de falla de engraftment, y esta falla de engraftment no correlaciona ni con la fuente del injerto, o sea, no cambia, es igual si el paciente recibió sangre periférica o médula ósea, no cambia con la intensidad del régimen condicionante, o sea, no se modifica si el paciente recibió un régimen mieloablativo o un régimen de intensidad reducida, y tampoco se modifica, digamos, si el paciente recibió fludarabina o no recibió fludarabina en el régimen condicionante.
La mortalidad relacionada al trasplante reportada es de 19% a 5 años y esta es similar en los trasplantes de donante relacionado y los trasplantes de donante no relacionado. El único factor que impacta en la sobrevida reportada a largo plazo de estos pacientes, que como ustedes ven acá es de alrededor del 60%, es el estatus de la enfermedad por la cual ellos se trasplantan. Los pacientes que se trasplantan por fallo medular presentan una mejor sobrevida, con un 70% de sobrevida global a 5 años, versus aquellos que se trasplantan con clonalidad ya, digamos, con una mielodisplasia progresiva, con displasia progresiva de la médula ósea o con una leucemia aguda, donde la sobrevida global a 5 años es de 28%. Entonces, algunas conclusiones con respecto a esta enfermedad es que, la causa principal de trasplante en esta patología es el fallo medular. En general, la mayoría de los pacientes que se trasplantan lo hacen tempranamente, por lo que uno puede asumir que el fallo medular se desarrolla más tempranamente. Entonces, dados los resultados tan dispares entre los pacientes trasplantados por fallo medular y aquellos trasplantados por leucemia mieloblástica aguda, surge la recomendación de que los pacientes en realidad se trasplanten tempranamente, no dándole chance a la enfermedad para que desarrolle una leucemia mieloblástica aguda, una mielodisplasia, que ocurre frecuentemente recién después de los 20 años. Entonces, lo que podemos decir es que sí, el trasplante en pacientes adultos se asocia con una tasa de falla de engraftment alta de 15%. Ya hablamos de la mortalidad, ya hablamos de la conveniencia, entonces, de utilizar régimen de intensidad reducida en el caso de fallo, y el régimen de mieloablativo se recomienda utilizarlo solamente en caso de pacientes con clonalidad, o sea, cuando sea mieloblástica aguda o mielodisplasia. Y por supuesto, como recién dijimos, trasplantar antes del desarrollo de patología clonal. Entonces, ¿qué podemos decir en general del trasplante de células progenitoras en fallos medulares hereditarios en pacientes adultos? Bueno, el trasplante se asocia a mayor toxicidad que en otras patologías. El trasplante se asocia a mayor toxicidad en pacientes adultos que en pediátricos, claramente. Los pacientes presentan mortalidad tardía por otras afectaciones no evitadas por el trasplante y cuyo desarrollo puede ser exacerbado por el propio procedimiento. Se recomienda el uso de regímenes de intensidad reducida, salvo en los casos de transformación maligna. En el síndrome Schwarzman-Diamond, todas las patologías presentan una alta tasa de rechazo primario y secundario del injerto, que no es de origen inmune, sino que asociado a la compleja afectación de la hematopoiesis, y que dada la alta mortalidad asociada al trasplante en pacientes adultos, la indicación del mismo no está determinada por el diagnóstico, sino que son pacientes que requieren, por un lado, un estricto seguimiento hematológico. Por eso es importante que aprendamos cómo seguirlos cuando los recibamos, digamos. Requiere un estricto seguimiento hematológico para detectar tempranamente la progresión del fallo medular y o el desarrollo de clonalidad. Y además, lo que es importante agregar acá es que el seguimiento post-trasplante debe ser tiene que ser en conjunto con muchos otros servicios con los que nosotros por ahí no estamos acostumbrados a seguir a los pacientes, porque estos pacientes desarrollan patología maligna más allá de la que tuvieron para ser trasplantados y más allá de las complicaciones del trasplante. Así que, bueno, requieren un control muy estricto también. Bueno, y a ver, nada, gracias por su atención.